sexóloga de otro lado, que tiene una programación re linda. A ustedes se las mando ahí al grupo de... Sí, sí, mandalo. Porque por ahí se le queda eso.
Bueno, buenas noches. ¿Nos escuchan ahí? Si alguno nos puede confirmar, Martín, Gustavo, Leandro, ¿bien? Escucha, sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ya somos varios los conectados. En un minutito, 2 minutitos más vamos a estar iniciando. Les agradecemos un poco ahí la paciencia. Esperamos por si alguno está teniendo algún inconveniente para conectarse. También les comentamos que se está emitiendo esto también por YouTube, así que si tienen alguna persona que quiera sumarse, le pueden pasar el link de YouTube, que lo pueden encontrar en el canal de Por Más TV. En YouTube nos buscan así, X-Más TV, y ahí van a poder ver el contenido. Bueno. 5. Manuel, ahí están preguntando cómo ingresan a través de YouTube. Ahí les compartimos el link. Les pasamos ahora por el chat el link de YouTube. Búscalo en una carta. Está ahí disponible ya se lo envié hace un ratito. ¿Dónde está el chat? Acá. Bueno, ahí está el link de YouTube, se lo pasamos con el chat. Sí, el canal. Ahí en el canal también lo pueden encontrar, que pasó Martín. Bueno, si Gustavo, Leandro y Martín nos dan el toque, estamos ya como para ir comenzando. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que se han sumado. Mi nombre es Santiago Pidone, voy a ser quien voy a estar compartiendo con ustedes la charla también desde el lado de la empresa Optimizac, junto con Manuel Orsi soy yo, estoy en la parte técnica y sistemas de procesamiento de información con los drones. Después se puede presentar Leandro. Bueno, yo soy Leandro Kindernet y voy a estar, digamos, presentando la parte de lo que es el uso de drones en la parte agrícola, teniendo en cuenta la agricultura de precisión. Martín y Gustavo. Martín. Primero, agradecerles a todos la presencia. El tema de drones, evidentemente, es un tema que convoca. Se ha hablado muchísimo en los últimos años de los drones en la agricultura de precisión, pero lamentablemente ha quedado, o se está usando principalmente en las grandes empresas. Nosotros estamos convencidos que esta herramienta es una herramienta más que viene a ofrecerle a los productores para empezar a optimizar mucho más sus producciones, cada uno en sus campos, y también para empezar a generar algunas diferencias de rentabilidad. Estamos convencidos que el campo tiene que estar hablando cada vez más de rentabilidad más que otras cosas, y esta es una de las herramientas que puede ayudar a mejorar esas cuestiones, y sobre todo a producciones agropecuarias medianas y más pequeñas. Con Gustavo Toloy y con Corseragro en general es que estamos haciendo este trabajo en conjunto, y bueno, hoy queríamos darle la bienvenida y empezar a hablar de estos temas, y que esta sea la primera de varias charlas que podamos hacer. Gustavo. Sí, gracias Martín. Primero agradecerte. Realmente hoy ser un innovador o un inversor en este país, en esta situación, realmente es todo un desafío. Pero conociéndote, sé de tu inventiva y de tu creatividad para formar y crear empresas nuevas. Y agradecerte, por supuesto, que nos hayas convocado como
para acompañarte en todo lo que es el análisis de las imágenes que esta herramienta nos va a brindar y para precisamente cómo utilizarlo en el sector agropecuario para lograr precisamente esa rentabilidad que vos hablabas. Conseragro es una consultora que hemos armado, nuevita. Somos 3 ingenieros agrónomos, yo soy el más viejo. Mis 2 colegas son jóvenes, por eso además los convoqué para esto, porque ellos seguramente entienden mucho más de estos temas, ¿no? El ingeniero Leandro Quinternech, quien va hoy a dar la charla precisamente para explicar cómo es el tema de los análisis y todas las formas en que se determinan las imágenes que uno puede obtener a través de esto. Y la ingeniera Ana Fontana, que también en breve, seguramente por su edad y por su capacidad, se va a incorporar a desarrollar también este maravilloso tema. No quiero dejar de agradecerle a la gente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, en nombre de su presidente, de mi amigo Jorge Chemes, que nos ha abierto las puertas. Realmente para nosotros es un gusto y es un orgullo estar trabajando palmo a palmo con los productores adheridos a CRA y por supuesto productores que pertenecen a otras o a ninguna de estas instituciones. Acá están todos invitados. Bueno, dicho esto, le voy a ceder la palabra a los que van a dar la charla, que es lo que ustedes están esperando. Gracias a todos por su presencia. Bueno, en líneas generales, nosotros planteamos los objetivos de la charla en 3 aspectos fundamentales: concientizar al productor, al centro decisor de la empresa, sobre la importancia de adoptar nuevas tecnologías. También queremos, como objetivo de esta charla, dar a conocer los beneficios que ofrece la implementación de un dron dentro del sistema de producción, entendiendo como una herramienta de apoyo siempre al análisis que se puede hacer en función de distintos criterios que se pueden adoptar y dentro de un enfoque, dentro de un marco, ¿no?, en el que se fundamenta el uso de un dron. Y por último, queremos ofrecer el servicio de uso de drones para su empresa agropecuaria. ¿Está? Entonces, de esa manera nosotros queremos ofrecerles a ustedes un servicio que ahora van a pasar a comentar los chicos, todo lo que tiene que ver con la parte técnica del dron, y después yo voy a comentar un poquito lo que se puede hacer en la parte agronómica con el dron. Y bueno, si quedan preguntas, la idea sería, después de esto se puede hablar mucho, podemos hablar mucho tiempo sobre el tema, así que en todo caso después podemos contestar preguntas al final. Un poco de mi parte, soy, como les decía, Santiago Pidones, soy piloto de dron. Ya hace varios años que estamos trabajando, utilizando drones para distintas aplicaciones, y ahora estamos un poco desde Olimizar empezando a trabajar en drones aplicados tanto a la agricultura como a lo que tiene que ver con la industria de la construcción. Un poco para definir el dron, por ahí muchos de ustedes quizás ya conocen la teoría de lo que es un dron, pero vamos a refrescarlo porque hay personas que por ahí es la primera vez que toman contacto con este tipo de tecnologías. Básicamente, los drones son aeronaves que son sin tripulación a bordo y que son controlados por pilotos en tierra o que trabajan de forma autónoma. El trabajo de forma autónoma es aquel trabajo que el dron realiza a través de sus sensores y su inteligencia tecnológica que tiene para tomar algún tipo de decisiones o para ejecutar algún plan de vuelo que el piloto le asigna. Esto vamos a ver más adelante, que es muy importante esto que tiene el dron para la aplicación agrícola. Ahí, de mi parte, les muestro un poco lo que son los 2 usos, muy en líneas generales. Tenemos el uso comercial, que es el que vamos a hablar hoy, que es aquel que está destinado a algún tipo de servicio profesional, y después están los drones de uso recreativo, que son aquellos que por ahí vemos mucho comercialmente, de un acceso económico, que permiten, bueno, la grabación de videos personales, el uso deportivo y demás.
volviendo un poco a la teoría de por qué diferencia un dron de un avión aeromodelo, básicamente lo que diferencia al dron del avión del aeromodelo, ahí alguien dice que no se ve la presentación, ¿lo están viendo? Justo te iba a comentar, a ver, yo la veo. ¿A otro le está pasando lo mismo? La veo, Leandro. ¿No? La presentación. Acá se ve. Puede ser que te ves refrescar la página tal vez o no sé. Bueno, Debe ser algo particular, me parece. sí, bueno, continuamos entonces. Cualquier cosa nos escriben ahí en el chat. Listo, Pues- continuamos. Bueno, ¿qué diferencia al dron, vamos a decir, de cualquier helicóptero o aeroplano a radiocontrol? Básicamente, esto que hablaban en principio, que tiene una inteligencia a través de una computadora de vuelo que se vale de diferentes sensores para poder tener capacidades que el dron va a estar tomando decisiones en lugar del piloto. El ejemplo más básico es los drones poseen posicionamiento GPS y a través del posicionamiento GPS le permite al dron, por ejemplo, subir hasta cierta altura y mantenerse en ese lugar que se lo ha ubicado, más allá de la incidencia que puede tener, por ejemplo, el viento o la incidencia de la gravedad que hace que el dron constantemente tenga una tendencia a caer. Entonces, esto le permite realizar los vuelos autónomos, que se diferencian de los vuelos automáticos. Hay que aclarar esto: los vuelos automáticos no son un tipo de vuelo que esté permitido en la legislación, ni en Argentina ni en el mundo, porque siempre tiene que haber una persona atrás. No puedo programar un dron y decirle hacer este plan de vuelo y me voy a otro lado, sino que siempre tiene que haber una persona atrás que sea capaz de tomar el mando de la aeronave ante un inconveniente. Por ahí, en el común de la gente, cuando decimos dron, asociamos a un aparato volador que contiene una cámara. Pueden no tener cámara y ser un dron, sí, pueden no tener cámara y ser un dron. La gran mayoría del día vienen equipados con cámaras o vienen equipados también con algún otro implemento, una carga útil que se llama, que es algo que el dron utiliza para prestar algún servicio. En el caso de las cámaras, tenemos ahí cuatro cámaras que podemos destacar, que son la RGB, que es el espectro visual que todos tenemos, que es la cámara que estamos usando en este momento en el celular, en la computadora. Después tenemos las multiespectrales, que son aquellas cámaras que dividen las bandas del espectro visible, tanto del rojo, el verde y el azul. Y después tenemos las cámaras térmicas activas y las pasivas. En las activas están las infrarrojas, y en el caso de las pasivas notamos las que son las cámaras termográficas. En el ejemplo de la imagen, lo que podemos ver ahí es una cámara termográfica. Ahí abajo chiquito van a ver que se ve lo que es la cámara RGB, y después, bueno, de lo que es cámara multiespectral y lo que es RGB vamos a seguir viendo alrededor de la presentación, también a partir de los usos. Sí. Bueno, esto es lo que es el espectro de luz visible. Ahí tenemos los ultravioletas por un lado, los infrarrojos por el otro. Lo que está en el medio es aquello que ve el ojo humano, que ve la cámara RGB. Para el lado del infrarrojo se van a indicar lo que son las cámaras térmicas y termográficas. Un poco repasar para que conozcan cómo es la legislación en Argentina. La legislación en Argentina está hecha por la resolución 880-2019 de la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. También pueden notar que dice 885, que es una modificatoria, pero es más o menos el mismo texto. Lo que rige es la 880 con las modificatorias de la 885. En líneas generales, lo que pide en la legislación es, por un lado, la obligatoriedad de registro del dron, que es una especie de patentamiento, la obligatoriedad de habilitarse como piloto, que eso lo pueden realizar solo mayores de 18 años, previo a una instrucción en un centro de instrucción de aeronáutica civil, un CIAC, y rindiendo un examen ante una autoridad aeronáutica y rindiendo un examen psicofísico. Después, la empresa que presta el servicio debe contar con
manuales de explotador y de seguridad operacional que los habilita la ANAC para el tipo de operación que van a hacer. No es lo mismo una operación que hace un noticiero que tiene un dron para cubrir eventos, a la que hace un fotógrafo social, a la que hace una empresa que brinda servicios para el agro, como la red. Y después, bueno, por supuesto, contar con seguros aeronáuticos, que es lo que exige la legislación. Un poco clasificar los drones a partir de su uso. Tenemos los drones de uso público, son aquellos que usan el poder público con fines públicos, es decir, los que usan las fuerzas de seguridad, los que usan los militares. Y después está lo que es el espectro, lo que hoy nos vamos a centrar, que es el uso privado, que pueden ser de propiedad pública o estatal, pero es con un fin privado, claramente. Una clasificación a partir del uso más detallado que se hace en el uso privado, perdón. Encontramos lo que es fines recreativos, que son aquellos que la gente hace sin fin de lucro, con fin de esparcimiento o placer. Los comerciales, que es un uso propio o para terceros a través de brindar algún tipo de servicio. Están los científicos, que es para aquellas personas que investigan acerca de drones, es decir, son empresas que desarrollan sus propios drones, empresas que prueban drones de terceros y que cuentan con habilitaciones. Por ahí puede ser un dron que no esté homologado, que no esté para la comercialización, pero que es un dron que está realizando distintos tipos de pruebas. Los de seguridad y después el uso deportivo, que es alguno que podremos haber visto, carreras de drones, ese tipo de cosas, que es ya un uso de otra naturaleza. También los drones se clasifican en distintas clases respecto al peso bruto que tienen al momento del despegue. Es el peso del dron, su batería, su combustible, que algunos drones utilizan una batería, algunos usan 2, hasta 3. Las baterías son de distintos tamaños, hay algunas que tienen este tamaño, otras que son cajones grandes, dependiendo también el peso y el tamaño del dron a mover. Ahí tenemos hoy lo que nosotros vamos a hablar, y los drones que les vamos a mostrar son aquellos drones que hoy se ubican en la parte de clase B, que son drones que van de 500 hasta 5 kilos. Ahí podrán ver que se ven distintas tipologías de drones, algunos de ala fija, alas rotatorias, algunos con más hélices, otros con menos hélices, en esos iconos, que eso es otra clasificación que se le da a los drones, que es esta, que son los de ala fija, que son aquellos que tienen forma de avión, rotatoria, que es el dron que más conocemos, que es el dron tipo helicóptero, vamos a decir, o cuadrihelicóptero, que es el de 4 hélices. Los aeróstatos son aquellos drones que funcionan como un globo estático, que se sustentan con un gas inerte en su interior. Y después están los drones cautivos, que pueden tener distintas maneras de sustentación, puede ser, por ejemplo, aeróstatos o ala rotatoria en general, y se sustentan a través de una fuente de alimentación. Estos drones que tienen un cable que los conecta a tierra, por el cual se valen de alimentación de energía, lo cual les da mucha más autonomía en el aire, y también les da, por ejemplo, la capacidad de transmitir datos a mucha mejor calidad y resolución. ¿Por qué? Porque constantemente la imagen que se recibe en un dron y lo que se está transmitiendo en un dron se hace a través de una banda de radio, y todos sabemos que todo lo que es en el espectro radioeléctrico tiene más posibilidades de sufrir alguna interferencia o algún corte, a diferencia de lo que es un cable. Lo experimentamos a diario con nuestras conexiones a internet hogareñas y demás. Un poco de entrar en el tipo de operaciones y por qué muchas veces es necesario contar con empresas como la nuestra que brindan servicios profesionales y habilitados, es porque la legislación es bastante restrictiva a priori al tipo de operación que se puede hacer. ¿Cómo se obtienen distintos tipos de operaciones adicionales? Bueno, lo que hablaba al principio, que es a través de los manuales de operador. Básicamente lo único que está permitido en la legislación argentina es el vuelo con visibilidad directa hacia el dron, que se llama el VLOS. Es el único vuelo permitido, como les decía, y se tiene que tener contacto visual directo hasta un máximo de 200 metros. O sea, acá no vale decir, yo tengo buena vista, veo a 500 metros, no, bueno, la visibilidad directa tiene que ser directa, no tiene que haber ni un edificio, ni un árbol, ni nada que nos corte la visual del dron, y tiene que ser hasta 200 metros de iluminación. Después están el tipo de operaciones que autoriza la ANAC a través de los manuales de operaciones,
que se llama Más allá de la línea de vista, que es el BVLOS, donde la extensión puede ser la que autoriza CNAC y puede ir en un rango mucho mayor. Por ejemplo, ahí en el gráfico está ilustrado a 500 metros. Ustedes van a ver, cuando vean descripciones de drones, por ejemplo, si alguno tiene quizás, van a ver que los drones dicen capacidad de vuelo 2000 metros de distancia. Bueno, esa capacidad puede ser utilizada siempre y cuando contemos con las habilitaciones pertinentes. La legislación es restrictiva a priori, después, como les decía, da las autorizaciones. En algún resumen rápido, algunos puntos más fundamentales: no está permitido volar sobre personas y ciudades, no está permitido volar dentro del radio de 5 kilómetros de una pista de aeródromo. Aeródromo se refiere tanto a aeropuertos comerciales como pistas privadas habilitadas, como lo que son lugares de pistas que hay en las zonas agrarias también. Está prohibido volar a 500 metros del límite lateral de un helipuerto, en un radio de 500 metros. Está prohibido volar de noche. Está prohibido volar a menos de 1 kilómetro de un corredor visual, que son los corredores visuales, los VFR. Son los corredores que utilizan las aeronaves de bajo porte en general para volar en distancias cortas o cercanas, donde el piloto se va referenciando mediante elementos que va encontrando en la naturaleza, tanto naturales como humanos, ríos o pues una autopista, una ruta, y también a través de distintas radioayudas. Techos de vuelo: ¿hasta qué altura puedo levantar el dron? El dron dice que puede levantar 500 metros. Bueno, la legislación permite hasta 120 metros, salvo excepciones que tenga la empresa, o hasta 43 metros en espacios controlados, que son aquellos que son cercanos a aeropuertos, zonas de aproximación de aterrizaje y despegue. Ahora Manuel les va a contar un poco algunos drones específicos con los que contamos, que son los que vamos a ver al final en el ejemplo de aplicación agronómica. Bueno, como decía Santiago, comentarles que nosotros, algunos de los equipos con los que estamos trabajando son de la marca DJI, el modelo Phantom 4 RTK, que lo importante a destacar en este dron es la tecnología del RTK. ¿Qué es el RTK? El RTK es una versión, una forma de trabajo en la que se va corrigiendo la precisión de los datos que voy obteniendo con la ayuda de una base o una estación fija. Es una corrección cinemática que se hace gracias a que la base y a su vez el dron están captando satélites en tiempo real, digamos, y corrigiendo entre ellos la precisión. Lo que tenemos, por lo que nos enfocamos con este dron, el DJI Phantom 4, es más para la parte de construcción, ya que posee una cámara RGB de muy buena calidad, pero más enfocado en esa parte. Luego pasamos a otro equipo que contamos, que es el Phantom 4 multiespectral, también con tecnología RTK. Si uno puede ver en la parte superior del dron, esa cabecita que tiene arriba es una antenita que ayuda a este trabajo de la forma RTK. El multiespectral, la diferencia que tiene, que es además de tener una cámara RGB, suma 5 otras cámaras para cubrir todo lo que son las bandas azules, verdes, rojas, el del borde rojo e infrarrojo cercano, que anteriormente lo mencionó Santiago y que posteriormente va a comentar un poco más Leandro, qué es lo que podemos hacer con eso. Son equipos que dan una precisión en la captura de imágenes de hasta 1 centímetro en el eje horizontal y de 2 centímetros en el eje vertical. Así que llevamos el relevamiento a muy buena precisión, justamente, muy buena precisión. También contamos con el dron DJI Mavic 2 Pro, que este está más enfocado en la parte de captura de imágenes y videos,
tiene una mucho mejor cámara, es un tamaño un poco más reducido, más portátil, es un poco más fácil de maniobrar. Lo que no cuenta este equipo es el módulo RTK, que es la antena para corregir la precisión. Entonces este se usa más para otro tipo de trabajos. Como mencionaba, captura de imágenes, de video. En un campo se puede hacer también un conteo de ganado luego del procesado del video de muy buena definición que nos da este dron. El software que utilizamos nosotros para procesar las imágenes de estos drones es el Pix4D Mapper, del cual contamos con la licencia. Lo que nos permite este software es sumar todas las imágenes captadas por el dron con todas sus coordenadas tan precisas como mencionaba, generar una grilla aérea, una cierta cantidad de imágenes que uno toma en el aire, puede ser una grilla, puede ser de otra forma de captura según lo que se está buscando en el trabajo, y lo que hace es ensamblarlas, triangular distintos puntos dentro de la imagen, busca coincidencias entre foto y foto, y al triangularlas y al tener esta precisión de cada foto tomada, lo que genera es un modelo en 3D que en su primer punto se llama una nube de puntos, genera una nube de puntos de millones de puntos con su posición muy precisa, como decía, gracias a las coordenadas tan precisas del dron, y también con los colores reales. Además, cuando uno procesa con los equipos multiespectrales, con las cámaras multiespectrales, lo que permite es luego todo este modelo trabajarlo con las distintas bandas. Eso lo va a comentar un poco más Leandro ahora a continuación. Además de generar esta nube de puntos, este modelo tridimensional, lo que nosotros estamos generando es un ortomosaico, que sería un ensamblado, digamos, de todas las fotografías aéreas que tomamos. Lo que nos vendría a dar este ortomosaico es una foto aérea de gran resolución y abarcando todo el lote o la parcela que estemos relevando. Además de este ortomosaico, podemos tener modelos digitales de terreno que nos permiten tener las elevaciones del terreno. De ahí también podemos sacar curvas de nivel, escurrimiento de las aguas, calcular volúmenes de material, volúmenes de stock de los lugares donde hacemos el relevamiento. También podemos tomar distancias, calcular superficies, alturas. En este modelo después podemos configurarle un montón de cosas que también se las vamos a ir comentando a medida que vaya pasando la charla, y al final de la misma que tenemos el ejemplo de aplicación. Así que básicamente es eso lo que abarca el software de procesamiento que contamos, digamos. Esto se hace con la ayuda de equipos muy potentes. Se necesitan PCs con muy buen procesador, placa de video, memoria. No es una computadora cualquiera la que corre estos programas con la velocidad que se necesita. Ahora yo creo que nos faltaba comentar otros equipos que también se utilizan, el DJI Agras para todo lo que es el uso de aplicaciones de fitosanitario. A ver la cámara que la acabo de tocar. ¿Está bien? Está bien. También el DJI Mavic 2 Enterprise, que cuenta con una cámara termográfica y también con la tecnología RTK. Y bueno, yo creo que con esto ya ahí pasamos a lo que sería lo que va a comentar Leandro, que va a continuar ya más de la parte agronómica. Así Antes de que comience Leandro, vamos a agradecer ahí los que quieran ir dejando preguntas, lo pueden hacer en el chat, y nosotros al final vamos a darnos un momento para ir respondiendo las distintas preguntas. Así que Leandro, te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los participantes, a los que están en la charla. La verdad que está bueno ver que se interesen sobre el tema.
Y bueno, una aclaración importante antes de comenzar la charla, yo la hice enfocada principalmente a una cuestión más rápida, más expeditiva que puede tener en la demanda del productor. Después se pueden generar otros tipos de charlas, otros talleres, otras ideas que tienen que ver más con la parte de análisis de imágenes en cuanto a obtener o cómo se obtienen estas imágenes, que a mí me pareció pertinente en este tipo de charlas no ponerlo porque iba a ser muy abrumador, ya teniendo en cuenta que es un tema nuevo, que es un tema interesante, y bueno, me pareció directamente ir al grano y comentarles un poquito sobre, principalmente centrarme en 3 aspectos, bueno, en 2 aspectos, y después al final vamos a comentar un caso en estudio que hicimos hace poquito, un relevamiento, pero en líneas generales, en esta parte voy a hablar un poco de la adopción de las nuevas tecnologías en Argentina. Este es un trabajo que hizo INTA, es un trabajo que está hecho hace un par de años, en el que se encuestaron distintos productores de la zona pampeana, tanto de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los cuales se obtuvieron distintos parámetros como para entender el nivel de adopción de estas nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, me pareció interesante rescatar de todos esos criterios que se tomaron en ese trabajo 3 puntos fundamentales, como son el conocimiento de estas herramientas, es decir, qué nivel de conocimiento tienen los productores o los que utilizan este tipo de tecnologías dentro de sus establecimientos agropecuarios, los factores limitantes, ¿sí? Es decir, aquellos que conocen estas herramientas, por qué sí utilizan o por qué, mejor dicho, no utilizan estas herramientas. Y por último, el nivel de procesamiento, que acá no podemos quedar a hablar largo y tendido sobre el tema, que cuando uno habla de nivel de procesamiento de imágenes de satélite, parece ser como que de alguna manera puede entender lo que está viendo, pero en realidad necesita interpretación de la misma, ¿sí? No, cuando uno utiliza un software, los chicos hablaban de que utilizan un software a partir del dron. El dron te genera imágenes, esas imágenes son procesadas. Ustedes imagínense que luego de ser procesadas, para ser de nuevo tienen que ser procesadas, es decir, hay un segundo procesamiento que utiliza otros programas que son SIP o GIS en inglés, que tienen que ver con la parte de teledetección, que son utilizadas para procesar justamente estas imágenes, y si no hay una idea de lo que se está mirando, y si no viene acompañada esa imagen por información contextualizada de la misma, que ya lo vamos a ver por qué es importante, la verdad que no sirve para nada tener o procesar una imagen sin saber lo que estamos mirando, ¿sí? La próxima, por favor. Bien, en este cuadro nosotros vemos en la parte izquierda las distintas herramientas y técnicas de la agricultura de precisión, ¿sí? En cuanto al nivel de conocimiento. Tenemos las distintas herramientas a la parte izquierda, vemos que en líneas generales el GPS, el monitor de rendimiento, monitor de siembra, piloto automático, etcétera, etcétera, son reconocidos, es decir, tienen un conocimiento por parte de los productores. Y algo interesante, hacia adelante por favor, es el tema de los drones. Fíjense que en el caso del 2013, cuando a los productores se los consultaba sobre la idea o el conocimiento sobre los drones, prácticamente no hay registros de los mismos. Es decir, el productor desconocía esta tecnología, y ya en el 2018, fíjense el salto abrupto que hubo, ¿sí? Se habla de que es una tecnología disruptiva que viene a romper, digamos, a lo que tiene que ver con la agricultura, porque es algo que es netamente necesario utilizar en la parte agrícola. Ya lo vamos a ver, tiene muchísimas ventajas y muy pocas desventajas, así que es completamente muy útil para aquellos que pueden acceder a este tipo de servicios. La próxima. Bueno, resumiendo, entendemos que las herramientas son conocidas, en medida, más de un 50% de todas las tecnologías son conocidas, y si nos detenemos particularmente, actualmente los drones representan un 70%. Si entendemos que lo hicieron en el 2018, yo entiendo que el valor
porcentual aumentó hasta esta fecha. La próxima. En cuanto a los limitantes de la adopción en la agricultura, tenemos distintas limitantes que este trabajo plantea a la hora de preguntarles o consultarle al productor si sabe de la existencia de estas nuevas tecnologías, por qué no las utiliza, y principalmente yo marqué 3, podemos detenernos en cada una y analizarlas, pero a mí me parece interesante mencionar que los productores entienden que tiene un alto costo, adquirir un dron no es barato, pero bueno, ya por eso aparece lo que tiene que ver con servicios de uso de drones, ¿sí? Y en este caso es interesante el servicio que se ofrece. Por otro lado, la falta de especialización, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, contamos con gente capacitada como para volar drones, entonces ese sentido y todo lo que explicaban al principio, Santiago, de alguna manera ustedes o los productores agropecuarios o quien adquiere este servicio que nosotros queremos ofrecer, lo pasaría por alto. ¿Por qué? Porque la capacitación o la especialización ya la tuviera, ya viene incorporada con el servicio, ya puede volar, digamos, de alguna manera. La próxima. Bueno, de las 3 problemáticas, entendemos que en el sector existen principalmente las 3 que yo marqué al momento de adoptar estas nuevas tecnologías: son el alto costo, la falta de especialización y las pocas empresas en servicio. La próxima. Acá podemos también detenernos con el nivel de procesamiento de la información, como les contaba al principio. Fíjense algo interesante que sucede con cómo son procesadas las imágenes, ¿sí? Entonces, los mapas de rendimiento son procesados, las imágenes satelitales son procesadas, ¿sí? Eventualmente no nos dicen qué nivel de detalle puede llegar a tener el procesamiento de esas imágenes. Ya vamos a ver que si hacemos el programa, cuando nosotros aplicamos estas herramientas, nos va a dar un resultado. Siempre nos va a dar un resultado. El problema va a ser entender lo que estamos mirando y creer, y ese es un grave error, creer que lo que estamos mirando está bien y en verdad está muy errado o muy alejado de lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque justamente como el programa genera imágenes, no te la vas a no generar a las imágenes, te la genera, pero si vos no entendés lo que está mirando, va a ser un impedimento bastante alto. Para eso se necesita gente que pueda analizar las imágenes y entender lo que ve. La próxima. Bueno, fíjense la fotografía aérea con dron, ¿sí? Que en el 2013 evidentemente no existía porque no se conocía la herramienta, y ahora sí es utilizada, pero el nivel de procesamiento, la próxima, es muy bajo. O sea, en líneas generales es bajísimo. Es inferior al 50%. Y más que en cantidad, yo hablaría de calidad de información, y a veces, muchas veces, la calidad de la información es mala. Hay plataformas, ¿sí? Hay plataformas que utilizan imágenes de satélite que los productores pueden utilizar a partir de marcar sus mapas y entenderlos, pero no va más allá de eso. Esos son servicios gratuitos que se ofrecen en la web, que de alguna manera dan idea de un procesamiento, pero no de un análisis de los mismos. Entonces uno, tarde o temprano, termina cayendo en la idea de decir qué estoy viendo o qué estoy mirando. La próxima. Y de ahí surge otra pata, o otro pilar, digamos, otro eje que quería trabajar yo en la charla, que tiene que ver con la importancia del manejo por ambiente. A ver, de esto se puede hablar un montón. Esto sería la parte más interesante de la charla, ¿no? Generalmente la producción agropecuaria se sustenta en manejos tradicionales y no en manejos netamente agronómicos o con sentido agronómico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que en un lote de producción, un productor agropecuario puede tener, por ejemplo, en un mismo lote, distintos tipos de suelo, distinta topografía, distinta fertilidad, distintos valores de humedad de suelo en el mismo potrero, y lo que nos lleva a entender que vamos a estar en presencia de variabilidad de rendimiento intralote. Dentro del lote hay variabilidad, ¿sí?
de todas maneras. Se sigue trabajando con un apotreramiento deficiente, a mi entender, desde un punto de vista que no tiene que ver con agronomía, sino que tiene que ver con otros aspectos que desconozco, pero entiendo de que la nueva parte o la nueva tecnología tiende a que el manejo sea por ambientes, ¿sí? Un manejo por ambiente podría ser tranquilamente un productor que tiene un establecimiento en una zona de loma, media loma y bajo, aquí en la provincia de Entre Ríos, que son característicos, trabajar en ese tipo de ambientes. Voy a tener distintos resultados, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos en la imagen de la derecha es un índice que se obtiene, digamos, a partir de un índice NDVI que se obtiene y se generan mapas de ambiente, ¿sí? En este caso lo que estamos mirando es un establecimiento de la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencia Agropecuaria, en el cual se obtienen estas imágenes de satélite, ¿sí? En las cuales nosotros podemos ver distintas tonalidades, y a partir de esas tonalidades de verde, naranja, amarillo, etcétera, verde más claro, más oscuro, podemos hacer una diferenciación muy básica, pero muy básica de ambiente, simplemente teniendo en cuenta el NDVI. Ahora ya vamos a ver que es muchísimo más complejo. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Principalmente entendiendo que la agricultura de precisión es un proceso y no es algo que yo puedo diagramar en mi establecimiento del día a la mañana. Yo no me puedo levantar mañana y decir, bueno, hoy yo voy a hacer agricultura de precisión, voy a hacer esto o lo otro. Eso tiene un manejo, ¿sí? Tiene que estar estructurado, tiene que estar planificado y bien pensado. ¿Por qué? Porque las etapas de la agricultura de precisión comprenden, en líneas generales se van a encontrar, algunos hablan de 3, otros de 5, hay mucha bibliografía sobre el tema. Principalmente yo menciono 5, monitoreo, es decir, en este caso lo que nosotros hacemos es monitorear todas las variables que intervienen en el proceso productivo, monitoreamos la siembra, monitoreamos la parte de lo que es el manejo de cultivo y también la cosecha. Luego hacemos un análisis de esos datos. Principalmente acá lo que podemos obtener en la parte de monitoreo son imágenes, ¿sí? Imágenes de dron. Analizamos esas imágenes, tomamos decisiones. Es importante siempre estar, digamos, con los pies en la tierra y saber de que el centro decisor siempre va a tener la última palabra, y tomamos decisiones en función de muchos aspectos, muchísimos aspectos económicos, sociales, ambientales, ¿sí? Productivos principalmente. Luego la llevamos a ejecución, ejecutamos la idea, ¿sí? Y por último evaluamos la rentabilidad de lo que nosotros queremos afectar o de alguna manera intervenir en el sistema. Tenemos que saber que la agricultura de precisión, como le dije, es un círculo. La próxima, por favor, y la vamos a ver en la próxima imagen. Entonces, si entendemos que nosotros podemos obtener información en cada parte del proceso productivo, nosotros técnicamente, a medida que van pasando los años, vamos afinando el lápiz, como así decirlo, y vamos a ir logrando tener una producción muchísimo más rentable desde un punto de vista económico, desde un punto de vista ambiental y desde un punto de vista social, ¿sí? ¿Y por qué vamos a llegar a tener esa rentabilidad? La próxima. Porque si nosotros queremos combinar la agricultura de precisión con el uso de drones, los drones nos calzan fantástico porque son herramientas, ¿sí? Herramientas que vienen a acompañar a todo el proceso de agricultura de precisión y nos sirven en ciertas etapas del proceso, ¿sí? Para obtener información. Por ejemplo, en el monitoreo del cultivo, ¿sí? Se obtienen bandas, como les dije. Yo no me quería meter con el tema de las bandas porque es complicado, tampoco les voy a traer gráficas porque la verdad que es marearlos mucho. Ya hablo demasiado, así que imagínense. Monitoreo de cultivo. Estos monitoreos de cultivo se pueden hacer en tiempo real también. Algo interesante que tienen los drones es que yo puedo volar y obtener tanto imágenes como video. Es decir, uno en el establecimiento puede ir mirando en tiempo real el monitoreo del cultivo, ¿sí? Esto es como
si fuera un ingeniero agrónomo que va al establecimiento y hace una vuelta, digamos, y en este sentido lo que hace el dron es exactamente lo mismo, ¿sí? Y muchas veces el dron detecta cosas que uno a nivel de suelo no detecta, ¿sí? Otra cuestión a tener importancia en cuanto a la parte de la aplicación tiene que ver con la detección de estrés nutricional en cultivos, ¿sí? Ciertos índices que se pueden obtener con el análisis de las imágenes nos dan a entender a nosotros si un cultivo está en deficiencia nutricional. Esto es como la joya, por así decirlo, de la parte de agricultura de precisión. La fertilización con manejo de dosis variable, ¿sí? Que es importantísimo y se puede llegar a utilizar, ¿no? La detección temprana de enfermedades, malezas y plagas también se puede detectar, y la delimitación de ambiente, que es fundamental para hacer justamente, a mi entender, el primer paso. Es decir, bueno, yo soy un productor agropecuario, estoy haciendo un manejo tradicional, no entiendo mucho de la parte de suelo, no tengo idea si estoy en una situación buena, si mi establecimiento es bueno, si mi campo da. En ese caso, lo que se puede hacer es un análisis y delimitar ese establecimiento a partir de ambientes, que también son útiles los índices. Fíjense, en el caso de monitoreo de cultivo, el índice por excelencia más utilizado es el NDVI. Con el NDVI es el índice a nivel mundial más usado, y por ser más usado también es como una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque es muy usado. ¿Por qué? Porque es muy fácil de calcular. Se utilizan solamente dos bandas, una relación de suma y resta entre dos bandas, la banda del rojo y del infrarrojo, que nos va a decir a nosotros si el cultivo en líneas generales está creciendo de forma aceptable, pero tiene un inconveniente muy serio, que es analizarlo en contexto. Es una imagen en NDVI, puede ser interesante, pero el NDVI analizado como una imagen propia, es decir, solamente obtengo un NDVI en un momento determinado de mi cultivo y lo mando a analizar, el que analiza la información no va a tener muchas herramientas como para decidir qué es lo que está mirando. ¿Y por qué se los digo? Porque puede llegar a ver, digamos, el índice por sí solo no termina de dar toda la información. Siempre se necesita de información adicional. Por ejemplo, los índices NDVI son bien utilizados en la parte cuando ya hay cultivo, cuando ya está creciendo, y no tanto cuando se implanta o bien se cosecha. ¿Y por qué es esto? Porque, por un lado, el NDVI es el índice de vegetación de diferencia normalizada, es un índice de vegetación, ¿sí? Entonces, ¿qué está mirando? Vegetación. Si tenemos un suelo desnudo, no lo va a entender. No va a entender el índice, y ustedes me preguntarán, y bueno, pero ¿se puede hacer un índice? Sí, se puede. ¿Que te va a dar cualquier cosa? Fíjense, por ejemplo, en este color, nosotros tenemos distinta coloración, ¿no? Entonces, posiblemente, es muy probable que cuando vos tengas barbecho o suelo desnudo, lo que te esté dando el índice sean colores naranjas o violetas, ¿sí? Cerca de 0, por debajo de 0, entre 0 y 0,1. Barbecho más o menos están dando entre 0,0 a 0,3 de NDVI. ¿Se pueden utilizar otros índices? Sí, se pueden utilizar otros índices que utilizan otras bandas, pero eso lo dejo para otra charla en todo caso. Al final, también acá tenemos, fíjense, esto es una imagen muy interesante de otro tipo de composición que se pueden hacer con los drones que mostraban los chicos, que tiene que ver con lo que se llama, es una imagen en falso color. ¿Sí? Nosotros vemos con lo que los chicos decían RGB. ¿Sí? Vemos azul, verde y rojo. Cuando uno de alguna manera intercambia y empieza a jugar con esos focos, que se llaman focos, los empieza a cambiar de lugar, y dice, ¿qué pasa si yo al infrarrojo lo pongo en el lugar del rojo y voy y modifico uno? Es decir, me subo uno, saco el azul y al verde lo pongo donde va el azul, al rojo donde va el verde y al infrarrojo donde va el rojo. Lo que me aparece a mí es una imagen en falso color, que es lo que estamos viendo a la izquierda, a la derecha.
En esta imagen nosotros vemos claramente que hay un cultivo, porque eso se entiende así, y uno a veces puede entender y decir, ¿qué estamos mirando? Bien, si en algún momento un productor dice, yo necesito que analices estas imágenes o vengas a mi campo porque es muy probable que tenga algún problema de maleza, si nosotros hacemos el vuelo con el dron, ya entendemos que lo que vamos a estar mirando. Entendemos que la maleza va a tener mayor producción de materia seca y fíjense, los colores más oscuros están representando la presencia de maleza. ¿Por qué? Porque lo detectan el infrarrojo y la relación entre el infrarrojo y el rojo. ¿Sí? La próxima. Bueno, esto, tampoco para abrumarlos tanto, les quise mostrar algo que tiene que ver más, esto está más destinado a la agricultura de precisión que al análisis de imágenes, pero para que vean y para que de alguna manera también empiecen a hacer un poquito de, bueno, de llevarse una idea de esto, ¿no? Miren. Cuando uno hace un manejo nutricional, principalmente lo que tiene que hacer es un análisis de suelo. El paso número 0, por así decirlo, ni el 1, es el 0. Entonces uno va al establecimiento y obtiene una muestra de suelo, que es el primer caso. Hacer eso es gravísimo, pero gravísimo a todos los niveles, porque si uno, y que generalmente se hace, si uno hace esa idea, uno está extrapolando toda la información de una sola muestra de suelo a todo su establecimiento con todo lo que eso implica. ¿Sí? Entonces, muy posiblemente, por no decir seguro, que de alguna manera va a desperdiciar fertilizante a la siembra, en macollaje o en prefloración cuando lo haga. Por eso es recomendable realizar una sola muestra y extrapolarla para todo el campo. Un segundo caso, que no es tan peligroso, pero se usa muy seguido, es dividir el campo en distintos estratos y poder obtener, ¿sí?, muestras. Esto es lo que se hace en el 90% de las veces. Se va a una zona, se dice, estamos en zona loma, media loma bajo, por ejemplo, se obtienen distintas muestras de suelo, se realiza la prueba de fertilización y a partir de ahí luego se trabaja en consecuencia con la fertilización a la siembra, por ejemplo. Por último, tenemos en el caso del mapa de fertilización basado en una imagen multiespectral, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el índice NDVI, ¿sí?, o cualquier otro índice. Imagínense que el índice, yo no les conté, pero la otra desventaja que tiene el índice NDVI es que a niveles altos de cultivo, es decir, cuando, por ejemplo, estoy en floración, que voy a obtener valores muy elevados de cultivo, N cercanos a 1, NDVI cercanos a 1, se dice que el NDVI satura. ¿Qué significa que sature? Que yo voy a estar viendo un valor igual de NDVI en toda la imagen o en mucha parte de la imagen y no va a haber discriminación. Y eso a mí, como analizador de las imágenes, no me sirve. No me sirve porque voy a estar pensando que todo el cultivo es homogéneo cuando en realidad puede haber alguna variabilidad. La pregunta sería, ¿existe algún índice que me pueda dar esa variabilidad? Y la respuesta es sí, existe otro índice. Existen muchos índices. Existen índices como existe gente que tiene ganas de hacer índices. Pero bueno, principalmente se usa el NDVI porque es el más fácil, pero después empiezan a aparecer otros derivados que son interesantes también, pero bueno, escapan a la charla. O para ir definiendo alguna cosa, delimitación de ambientes, fíjense, este es un trabajo que se hizo en la facultad, que hice hace un par de años, que tiene que ver con lo que vemos en la izquierda, la imagen de la izquierda es un modelo digital de elevación. ¿Sí? El modelo digital de elevación, que es el GPS obtiene puntos en el terreno y esos puntos son luego llevados a un GIS y ese GIS te genera un mapa, se llama mapa raster, como una imagen en la que vemos nosotros los distintos valores de altura. Con eso podemos llegar a analizar la topografía a partir de otros índices, ¿sí? Esto tiene que ver con muchos índices, que es un índice topográfico que, fíjense, delimita zonas de loma, media loma y bajo. Aunque ustedes no lo crean, es muy difícil determinar con imágenes satelitales
lotes, si uno no va a campo, lotes en que tengan diferencia topográfica. No está hecho. Al momento cuando yo lo hice no había nada en la provincia y parece llamativo porque al ser una provincia que tiene las zonas onduladas o muy onduladas, entendía que se podía hacer. Bueno, este mapa es el NDVI, como les contaba, que es un índice que se puede calcular y se pueden hacer análisis, la próxima, de ambiente. Y bueno, para ir terminando, una comparativa entre agricultura tradicional y agricultura de precisión. Esto es en líneas generales y de manera muy genérica, ¿sí? Y me gustaría que todos hagamos la experiencia, lo que le tienen, digamos, acceso a la parte agropecuaria, de poder analizar cada uno de estos aspectos. Pueden haber más, pueden haber menos, ¿sí? Yo incluí muchos, pero principalmente quiero fijarme en que vamos a hacerlo así. La incorporación de insumos es mucho más, de alguna manera, limitada y de forma localizada, en forma resumida, en la agricultura de precisión. ¿Sí? Insumos estamos hablando de fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los insumos necesarios para la producción agropecuaria son mucho más eficientes si se utilizan dentro de un esquema de agricultura de precisión. ¿Sí? Fíjense que lo único que hacemos nosotros es de alguna manera incorporar el vuelo del dron, reemplazamos, si se quiere, por así decirlo, el recorrido que hacen todos los productores y la gente, con todo lo que eso conlleva, porque lleva la parte práctica, generalmente a veces cuando son lotes muy grandes, de muchas extensiones y de difícil acceso, es difícil acceder y se torna realmente difícil. Entonces, en líneas generales, si uno utiliza agricultura de precisión más servicios con drones, va a obtener un mayor rendimiento y un mayor beneficio. La próxima. Bueno, un resumen conceptual de todo lo que yo les pasé. Las herramientas tecnológicas para la gestión de su empresa han llegado para quedarse. Si bien se conocen actualmente tecnología, el costo de la misma, la falta de capacitación y principalmente la escasez de oferta de empresas de servicios, como las que tenemos nosotros, muchas veces dificulta su adopción, es decir, el productor no las va a adoptar. Y el nuevo paradigma de la zonificación se basa en el manejo por ambiente, derivado de la agricultura de precisión. Finalmente se pueden utilizar drones en labores agrícolas tales como detección temprana de enfermedades, malezas y plagas, así como detección de deficiencias nutricionales, como lo vimos, ¿sí? En definitiva, el uso de drones en el establecimiento es maximizar beneficios, reduciendo costos. Es importante que quede el mensaje de que, si bien es cierto que el dron puede llegar a ser costoso al principio, nosotros ofrecemos un servicio que de alguna manera viene a solucionar todo estos aspectos. Así que bueno, por último, el caso de estudio lo vamos a explicar con los chicos. Antes del caso de estudio vamos a repasar ahí, Manu, si uno puede ir leyendo algunas preguntas que hubo. Ahí dice Boris Drinkovich, ¿los sensores son intercambiables o vienen montados fijos obligatoriamente? Bien, respecto a los sensores en los drones, dependiendo qué drones, pueden tener diferentes tratamientos. En general, los drones de un rango de precio medio, los que no son tan grandes, vienen con distintas prestaciones fijadas ya en lo que es la cámara, el tipo de cámara, pero también hay drones que permiten intercambiar cámaras, entonces uno puede tener un solo dron para usar una cámara termográfica, una cámara multiespectral y una cámara RGB con un mismo aparato que vuela. Eso es dependiendo de cada dron. Por ahí si hay alguna otra pregunta, alguien más que quiera preguntar algo, lo que sí es un caso de estudio, que es un ejemplo de que vamos a mostrarle cómo es lo que se hace, cómo se trata la información y qué es el resultado que se tiene. Si alguien más quiere ir agregando alguna pregunta ahí en el chat, vamos a aprovechar ahora para responder. Nos quedan unos 20 minutos más de charla, como mucho. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible. Las imágenes, ahí habla Mariano Campillo, las imágenes de falso color
con qué sensores se hacen. Ahí no sé Bueno, si Leandro lo querés comentar. ¿qué hiciste yo? Dale, comentar. Bueno, en sí el sensor obtiene distintas imágenes como vimos al principio, ¿sí? Se utiliza una cámara multiespectral que se llama, que obtiene imágenes en distintas longitudes de onda. Eso habría que mirarlo, pero yo no lo quise agregar en la presentación. Cuando se hacen imágenes de falso color, se reemplazan, como les dije, la banda del infrarrojo y se puede utilizar. Entonces, para contestarte directamente, se utiliza el sensor multiespectral, pero en sí se tiene que utilizar un programa específico, un software específico para obtener esas imágenes. Porque no sé si los chicos lo explicamos al final, no recuerdo, pero cuando uno hace el vuelo del dron, obtiene las distintas imágenes por separado. Y después lo que genera, lo puede ir generando, ¿no? Y también depende mucho de lo que uno quiera mirar, ¿sí? Sí, efectivamente. Software mediante, entiendo. Exactamente. Exactamente. Sí, es así. Bueno, Perfecto. si alguien más tiene alguna pregunta, vamos, si no, avanzamos un poquito con el ejemplo para que puedan ver cómo se trabaja. De nada, Mariano. Por favor. Ahí está hablando. ¿Qué superficie pueden cubrir en un solo vuelo con el Phantom 4 RTK? Bueno, la cobertura de superficie que se puede hacer en un solo vuelo va a depender de la altura a la que el dron vuele. Por una cuestión de relación, vamos imaginando que el dron está acá, en lo que me pueden ver en la cámara, vamos a tener un... Sí, ellos me están viendo. Vamos a imaginar que lo que va captando el dron es un triángulo, entonces a mayor altura el triángulo capta más superficie. ¿Eso que nos va a permitir? Ahora cuando veamos el ejemplo vamos a ver cómo se trabaja la imagen, pero a mayor altura vamos a tener mayor cobertura superficial en menor tiempo, porque son menos cantidad de fotos, pero vamos a tener menor resolución. A menor altura vamos a tener más resolución. A ver, en el caso del dron multiespectral, son los datos que tengo acá bien a mano, podemos hablar con imagen satelital multiespectral y está hablando de 10 metros por píxel. Nosotros llevando esa resolución a 10 centímetros por píxel, podemos volar a 200 metros y con una batería estar cubriendo unas 60-70 hectáreas. ¿Sí? Cada batería son 20 minutos de vuelo efectivo, la batería dura 28, pero por una cuestión de seguridad operacional nunca se utiliza la batería hasta el 100%, porque uno siempre debe tener algún margen de combustible, vamos a decir, para poder, ante algún imprevisto, poder recuperar el dron o cualquier inconveniente. Pero básicamente es eso. La capacidad de cobertura va a depender de la calidad de la imagen que se haga, y la calidad de la imagen que se haga va a depender de la necesidad que tenemos, ¿no? Entonces, por ahí sí es una cuestión muy puntual y decimos, bueno, queremos muy buena resolución, si queremos hacer un escaneo general de un gran campo, se hace a una resolución más baja y luego se puede hacer un segundo vuelo a menor resolución. Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos una capacidad operativa que nos estaría permitiendo más o menos unas 170, 180 hectáreas por hora, y después, bueno, en el caso del multiespectral, que depende mucho de la incidencia de la luz del sol, del resultado que va a dar. Como en invierno tenemos ángulos más bajos de incidencia de luz del sol, vamos a tener menos horas operativos que en el verano. Entonces, en verano se van a poder relevar más cantidad de hectáreas en un día de trabajo, mientras que en invierno el sol nos va a jugar ahí un poquito en contra, porque vamos a tener que tener un ángulo de incidencia del sol que no sea bajo. Perfecto. Lo que hablaba de capacidad operativa es que contamos con varias baterías, entonces podemos ir haciendo un vuelo tras otro cubriendo gran superficie. Pasamos a otra pregunta. Cualquier cosa, si te quedó algo con duda, repetimos lo que quieras decirnos. Paola dice, ¿los sensores de los drones que utilizan son útiles para la búsqueda de ganado vacuno o detectar posibles patologías en los mismos? Por ejemplo, fiebre o animales muertos. ¿Vos, Leandro, pensabas contestar esa pregunta? Sí, ahí creo que básicamente la aplicación sería una cámara termográfica que nos permitiría, por ejemplo, incluso de noche encontrar ganado, ya que
eso nos va a permitir una visión que no está a los humanos, digamos. El uso sería traer una cámara termográfica, no sé el tema en particular de la fiebre, y el ganado muerto ahí también se podría hacer porque, bueno, básicamente uno va a ver el ganado y la imagen que te está dando la temperatura no va a ser la que se correlaciona con un animal vivo. En ese caso, en ese caso puntual se utiliza, porque el vuelo, también importante aclararlo, el vuelo se puede regular y uno puede obtener distintas imágenes, distintos tamaños de píxel. En este caso estaríamos hablando de si queremos reconocer ganado, vamos a estar trabajando con el nivel de detalle máximo, por así decirlo, y se puede hacer en tiempo real también. Así que no es necesario hacer todo el proceso de las imágenes, sino que en tiempo real se pueden ver dónde está el ganado, ¿sí? Con el vuelo del dron. Bueno, si les parece, vamos avanzando el caso de estudio. Pueden seguir dejando algunas otras preguntas. Bueno, ahí una persona aporta lo de la cámara térmica, que es un poco lo que estaban comentando. Bueno, en este caso de estudio, ahí Leandro, si querés encargarte esa parte. Bueno, voy avanzando yo. ¿Se cortó la transmisión? ¿O me están escuchando bien? Sí, yo creo que sí. Bueno, Martín dice que bien. Bueno, entonces en este vuelo se buscó un poco conocer el estado general del lote, la salud del cultivo, un poco la detección temprana de malezas y también, bueno, lo que nos permitiría también este tipo de vuelo es lo que es previo a una fertilización, los lugares donde se necesita una aplicación localizada y luego de la fertilización comprobar la misma. Yo acá les voy mostrando, van a ir viendo un video donde un poco lo que van a ver es la captura de pantalla de cómo se planifica un vuelo de este tipo y cómo se realiza. Esto va a ir un poquito rápido. Bueno, ahí lo que se hace es, se busca el lote que se está por dimensionar. En este caso fue un lote que es una pradera. Ahí la planificación se hizo en este caso in situ, también se puede hacer en oficina a través de bueno, uno contar con la ubicación de los lotes. En este caso se fue in situ y se planificó directamente ahí en el campo. Lo primero que se hace es delimitar el área de la superficie que se va a volar. Ahí lo que se está configurando es el tipo de captura. Ustedes van a ver que va marcando unas líneas verdes. Esas líneas verdes son las líneas por las cuales va a volar el dron y va a ir haciendo las capturas. Se setea ahí, se vio que se seteó la imagen, la altura de vuelo. Luego se setea lo que es un overlap y un side lap. ¿Eso qué quiere decir? El dron va a ir volando en la línea verde y va a ir equidistantemente tomando una foto. Y esa foto tiene que tener cierto superposición con la foto que va a ser en la línea siguiente para poder como se dice, que después se pueda realizar el ortomosaico. Entonces, se setea eso, se setea una altura de vuelo, seteada la altura de vuelo, ustedes van a ver ahí que nos va a estar dando la resolución. Esto se voló a muy alta resolución, 2 centímetros por píxel, pero lo que yo les estaba diciendo era que podemos hacer distintas resoluciones. A mayor altura, y vemos que la altura es de 50 metros, a mayor altura la resolución va a crecer y vamos a tener, por ende, mucho menos tiempo de vuelo. Ahí van a ver que el tiempo de vuelo dice 19 minutos, 2 baterías aproximadamente. Acá ya estamos en la parte de ejecución del vuelo. El vuelo acá ya estamos en el dron prendido. Ustedes van a ver abajo la imagen que está tomando el dron. Están viendo una imagen que es una imagen RGB que toma el dron. Ahí pasamos la imagen RGB. Ahora lo que ustedes van a ver es cómo se puede ver en vivo la imagen multiespectral con un NDVI que va generando en el momento el dron. Esto nos permite, como decía Leandro, nos permite, por ejemplo, ante algo muy puntual, poder levantar el dron, acercarlo a la zona donde necesitamos visualizar y poder en ese mismo momento estar detectando ese cambio en la superficie.
Después será tarea del profesional agrónomo determinar, como decía Leandro, a qué este cambio se debe. Se me fue de vuelta al principio. Vamos. Bueno, estamos ahí. Bueno, ahí, como les decía, están viendo eso. Bueno, ahí vuelve a la imagen RGB. Y ahora lo que vamos a proceder es, bueno, van a ver ahí cómo es el procedimiento previo al despegue. Se termina de hacer algunos ajustes mínimos por ahí de lote. En este caso se hicieron unos ajustes mínimos que hacían falta. Y bueno, ahí eso es un checklist que hace el aparato. Y donde dice transmitiendo la información, ahí está transmitiendo la información al dron para que realice el despegue. Ahí se le da inicio del vuelo. Ustedes van a ir viendo en la imagen abajo chiquita cómo el vuelo va, el dron va despegando. Y ahí el dron va a ir viendo en la imagen cómo se va acercando a la zona de vuelo, que se le fue determinada. Se va a posicionar y va a empezar a hacer el plan de vuelo y tomar fotos. Ahora van a ver ahí, van a ir viendo ahí cómo va tomando las fotos. Y ahora van a ir viendo ahí, van a ver el triangulito que es el dron. Ahí está recorriendo las líneas de vuelo y va tomando las fotos abajo, van viendo las fotos. Así que más o menos eso es lo que es la planificación del vuelo in situ. Después viene lo que es el procesamiento que decía Manuel y que ahora les va a ir explicando, les va a ir contando. Bueno, básicamente luego de hacer la captura de imágenes, no sé si ustedes están viendo ya lo que es el software. Al cargar las imágenes en el software, lo que nos aparece es esta grilla con esta cantidad de puntitos. Si queréis, pasándolas vos. No sé por qué. Un segundo. La resolución. Ahí está. Ahí está, ahora no sé si lo pueden ver con mejor calidad. Bueno, todos esos puntitos es la ubicación donde estuvo pasando el dron y capturando una imagen. En realidad, cada puntito, en este caso con cámara multiespectral, son 6 imágenes, una RGB y 5 de las multiespectral. Bueno, ahí hay una consulta que ya vamos a volver a eso. Bueno, pasa la imagen por favor. Ahora vamos a ver una imagen de ya un procesamiento inicial en el que genera una nube de puntos, que es lo que se ve por debajo. Esa nube de puntos, cada puntito de esos que se ven por abajo está triangulado con distintas fotografías. Normalmente cada punto está siendo observado en arriba de 6, 9 y muchísimas más fotos del dron, digamos. Arriba se pueden ver las fotos del dron y por debajo la nube de puntos. ¿Pasa? Bueno, esto que vemos ahí es el ortomosaico, que es un ensamble, como se puede ver. Se pueden ver en los bordes como hay unos cortes. Bueno, esas son todas las imágenes que va ensamblando, digamos, el software a partir de la captura del dron. Bueno, ahora lo que pasamos a ver es un modelo digital de superficie. Lo que nos permite fácilmente ver es el tema de las elevaciones. En la parte roja se ve una zona más alta y en la parte verde, y también se ve un pequeño canal que hay en la parcela, no sé si lo pueden identificar, que está con una coloración más celeste. Esto nos ayuda mucho también en el posterior análisis que comentaba Leandro, que lo realiza para la parte de agricultura. A ver. ¿Cuáles serían los factores condicionantes a modo general para este tipo de relevamientos respecto a factores atmosféricos? Tiempo. Eso. A ver, lo que puede llegar a afectar a esto es lluvia, porque el dron no puede volar bajo la lluvia. Podría llegar a afectar un frío extremo, pero los drones necesitan que las baterías trabajen a cierta temperatura. Nosotros estamos en Paraná, Entre Ríos. En nuestra región no habría mayores inconvenientes, pero si no, las baterías tienen un modo ya de precalentamiento en este tipo de drones que se puede utilizar. Después, alguna otra cuestión tiene que ver con el viento. Cada dron tiene una resistencia máxima a un viento. En el caso de los Phantom 4 nosotros vimos, soporta vientos continuos y ráfagas hasta 36 km por hora. Donde uno podría estar trabajando hasta 36 obteniendo un buen resultado. Y después, bueno, la presencia de
dependiendo de la altura de vuelo, la presencia o no de nubes bajas o brumo neblina o algún fenómeno que tenga que ver con alguna tormenta de tierra y alguna cosa así, también podría llegar a no permitirte realizar el plan de vuelo que uno estaba buscando. Sí, para comentar, según lo que se vaya a buscar es las condiciones que se necesitan para el vuelo. Por ejemplo, lo que se mencionaba de la ubicación del sol, por el horario en el que se va a realizar. También, bueno, se sabe que con lluvia no se va a poder realizar y puede ser que se pueda hacer un relevamiento un día nublado, pero depende para qué se vaya a realizar. Paola antes nos preguntaba qué software usamos para la planificación del vuelo. El software que usamos son los software nativos que trae DJI en sus drones. Se pueden usar software de tercero como son el Pix4D Capture o Drone Deploy, pero nosotros trabajamos con los software que trae el GS Pro para el multiespectral y el software DJI Pilot para el drone RTK, el Phantom 4 RTK. Acá menciona, consulta Axel, ¿utilizan cualquier software para cualquier tipo o especie de cultivo o es específico para cada uno? Nosotros lo que utilizamos, lo que hacemos es un procesamiento inicial siempre con el mismo software para ensamblar todas las imágenes y generar el modelo. Luego el modelo lo exportamos, se puede exportar a distintos software, como Leandro mencionaba, por ejemplo, el QGIS, y hay muchos más, digamos, ese es la entrada principal, y ahí sí se hace el post-procesado, digamos, que sería un segundo procesado, pero ya más con un enfoque, claro, agronómico y ya con un análisis mucho más detallado. Si querés, Leandro, te pasamos la palabra y podés comentar un poco el trabajo que hiciste. Nosotros vimos la planificación y el vuelo del lote que está a la derecha y después también se hizo el lote a la izquierda. En este caso, se volaron a dos alturas diferentes, 80 y 80 el lote de la izquierda, 50 el de la derecha. Son resoluciones diferentes que, bueno, para el trabajo Leandro elevó la resolución a una que le permitía sacar datos, porque también a veces mayor resolución no quiere decir que se tenga mejor resultado en el análisis. Bueno, bueno, Leandro. Si querés, exacto. En el caso de, como decía Santiago, la resolución a veces debe ser modificada, digamos, para analizarla. Esta imagen, en todo caso, es la imagen, por así decirlo, a 5 centímetros. Muchas veces puede ser que cuando uno obtiene las imágenes, tiene que saber cuál es la resolución. En este caso, ya viene georreferenciada. Muchas veces, las imágenes de satélite también tienen un tipo de georreferenciación que nos permiten a nosotros saber realmente lo que estamos trabajando, y generalmente hay dos tipos de resoluciones: geográficas, proyecciones, mejor dicho. Tenemos proyecciones geográficas y después también tenemos proyecciones en el plano. Las geográficas tienen las de ángulo, la que utilizamos con el Google Earth, por ejemplo, en el que uno va y mira y está en grados, segundos y minutos, como vimos recién. Otra proyección es en el plano, es decir, el mapa, el planiferio, lo que es el planiferio normal, utiliza ese tipo de idea, digamos, en la que el planeta, de alguna forma, es puesto en longitudinal, digamos, como si fuera plano, y a partir de ahí se van haciendo lo que son las proyecciones. En este caso, vemos esto, y lo más interesante es la otra imagen, que es el NDVI, famoso, el NDVI, que obtuvimos de este establecimiento, de este campo, en el cual nosotros vemos distintos valores, ¿sí? Acá podemos hacer distintos análisis. Esto está hecho a 1 metro. Fíjense que yo tuve que aumentar la resolución para poder llegar a detectar distintos cambios. ¿Por qué? Porque en algunos sectores del campo había mucho suelo descubierto. Y al haber mucho suelo descubierto y matitas de pasto, las matas de pasto, si nosotros las analizamos con el NDVI, nos va a dar un valor, y en este caso yo lo hice a modo de ejemplo para mostrarles a ustedes cuál es uno de los productos, pero me parece importante hacer mención de que este es un trabajo netamente de caracterización ambiente, digamos.
O sea, para caracterizar ambiente, la resolución de 1 metro anda muy bien. Luego nosotros estuvimos haciendo pruebas con Miguel, con otras medidas, pero la verdad que lo que nos está dando bastante resultado es la prueba en el caso de manejo de ambiente, con esta resolución anda perfecto, con el NDVI. Valores más verdes nos indican que la vegetación es mucho más abundante y vegetación, digamos, colores más oscuros, el rojo, por ejemplo, o el naranja, representan otras zonas. Y siempre hablando de la importancia de la información que viene junto a la imagen, ¿sí? Uno que procesa la imagen tiene que saber qué está mirando, a veces es entendible esto, pero saber realmente cómo es el manejo, cómo es el suelo, si hay alguna zona a veces muchos se ayudan con lo que son los modelos de elevación, como recién mostraba Miguel, a veces no ayudan, a veces más información genera más ruido, entonces son todas cuestiones que uno tiene que ir teniendo en cuenta, pero siempre quiero que tengan en cuenta que depende de la demanda. Esto depende mucho de lo que queremos mirar y en el momento que queremos mirar. Si ustedes recuerdan, había una parte de la presentación que yo les decía en qué momento, por ejemplo, podemos hacer fertilización, en qué momento podemos mirar malezas, en qué momento podemos ver, ¿sí? O sea, son momentos puntuales que a nosotros nos pueden llamar y decir, queremos que con este servicio nos detecten de manera temprana enfermedades, malezas, nos hagan un manejo de ambiente, etc. Esa sería la idea de esta charla, digamos. Espero que haya quedado claro, que les haya gustado. Sí. Te escucho. Mariano me iba a consultar algo. Ajá. Sí. Por ejemplo, ahora quiero sembrar trigo. A ver, el falso color, ¿qué te va a dar en ese momento? Te puede llegar a dar información a ver si hay alguna maleza, a ver si de alguna manera... La verdad que no sería lo indicado en el momento ¿para qué? Porque uno podría hacer el rastrojo, o sea, ¿para qué quisieras vos que uno obtenga la imagen en falso color? También a veces uno puede obtenerlo, pero si no sabe lo que quiere mirar, ¿sí? ¿Vos harías, por ejemplo, para un conteo de semillas para saber eso? Un poquito más específico, capaz, porque se puede hacer, pero claro, para ver la cantidad de malezas, por ejemplo, sí, en el caso de malezas sí, se puede llegar a hacer. Pero se puede también hacer un análisis de suelo. Hay un índice que es el SABI, que yo no lo puse, que es un índice que utiliza, recuerdan que yo les hablaba de que el NDVI saturaba y tenía problemas en la parte del suelo. Bueno, el SABI es un índice que viene a corregir esto incorporando un factor L que se llama, que le da como un peso al suelo. En el caso de suelo desnudo le da un valor más que de 0 y en el caso de que hay cultivo le da 1. Entonces, uno utilizando ese índice puede discriminar más fácilmente la vegetación. Y si hay vegetación y no hay nada, evidentemente hay maleza. Claro. Y ahí va a depender de la cantidad de infestación, seguramente. Pero eso es complicado de saber. Digamos. Primero hay que saber qué es lo que estamos mirando y después si es adecuado. Trabajos de INTA hablan de que el uso de dron para identificar malezas, por ejemplo, y la aplicación de herbicidas, nos hablan de que es rentable utilizar todas estas herramientas hasta un 87% de infestación. Ya cuando tenés un 87% de infestación está frito, así que es rentable. Bueno, ahí preguntaban
Preguntaban también por el costo, más o menos el costo puede estar rondando entre los 8 y 15 dólares por hectárea, más un costo fijo de la puesta en servicio. Y bueno, después los costos van variando también porque no es lo mismo un trabajo puntual a un trabajo que tenga que ver con como se dice, algo continuado en el tiempo, alguien que necesita un monitoreo quincenal, o sea, eso es como el gran dato, digamos, de costos. Cada tipo de servicio, cada necesidad requiere su presupuesto y estamos abiertos a recibir las consultas que sean necesarias, lo pueden hacer. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, vamos cerrando y les agradecemos a todos los que estuvieron y se quedaron hasta el final. A ver, en YouTube me voy a fijar que también había algunas consultas por ahí. Bueno, lo de Daniel, más o menos lo mismo que ya estuvimos hablando. Estuvimos hablando, era preguntaba por qué tipo de aplicación usábamos. Acá Franco, ¿le parece? Franco nos pregunta en la imagen que presentaron con qué longitud de onda fueron tomadas. Si tenés el dato ese, Leandro, vos. ¿Perdón? ¿La pregunta? Hay una consulta en YouTube que dice, en la imagen que presentaron, ¿con qué longitud de onda fueron realizadas las tomas? Las últimas imágenes son de banda, son la del NDVI, por ejemplo, la banda del infrarrojo y del rojo, infrarrojo cercano y rojo, están en la longitud de esas bandas, digamos. Ahora realmente no me acuerdo los valores, pero está por encima de los 700 nanómetros. Perfecto. Acá consulta Boris, ¿suben la charla a alguna plataforma? Sí, esta charla se está transmitiendo en vivo en el canal de Por Más TV, por YouTube, así que lo buscan ahí en el buscador y ya va a quedar guardada en el canal, así que lo pueden encontrar ahí. Las bandas que tiene el Phantom 4 multiespectral son el azul, 450 nanómetros más menos 16, el verde 560 nanómetros, el rojo 650, el borde rojo 730 y después me falta acá el dato de la banda infrarroja que ya te la doy. Sí, ahí también comentarles a los cercanos 840 nanómetros más menos 26. Perfecto. Comentarles también que al tener la banda del Red Range, digamos, a la longitud de onda, hay un cambio que se nota entre lo que es la parte del rojo y del infrarrojo, por eso podemos detectar vegetación, que es muy abrupta, y por eso nosotros utilizamos esa banda principalmente. Después tenemos la zona del Red Age, que es muy utilizada también en el caso de acompañar el NDVI o el EVI. Otro índice, como les hablaba del SABI, que se puede calcular al principio del cultivo, el EVI es otro índice que también ajusta para suelo y ajusta para evitar este problema que tiene el NDVI, que satura a altas concentraciones, digamos, altas biomasa vegetal. Se utiliza el EVI. Y también se puede utilizar un índice que es como el NDVI, que se calcula igual, pero en vez de utilizar la banda del rojo, utiliza la banda del infrarrojo del Red Range. Acá tenemos dos consultas de Mariano. La primera, ¿recomienda las cámaras adicionables a los drones? Como por ejemplo la AgroDat. Bueno, eso por lo que estaba mirando un poquito rápido el tipo de cámara, bueno, es un tipo de cámara que se puede adicionar a un dron que ya existe, la verdad. Nosotros trabajamos con la línea DJI y son las cámaras que tenemos. Probablemente sean cámaras multiespectrales y se puedan llegar a implantar en algún dron existente. Entiendo que por lo que estoy viendo en la página se hacen algunas adaptaciones. Habría que ver el resultado, la verdad que no lo hemos visto y no es el tipo de tecnología que estamos usando. Bueno, además, Enzo consulta, ¿recomiendan algún dron para iniciarse en el tema?
Bueno, Enzo, hay un poco lo que pone en jaque a muchos, y por eso nosotros ofrecemos este servicio, es que bueno, los costos de entrar en este tipo de tecnología son altos y además los costos de operatividad, ¿no? Por el tema de especificidad que exige la ley para estar haciendo un vuelo legal. Más allá de que uno lo vuela dentro de su propio campo y sea su propio terreno el que esté relevando y no esté lucrando con el uso del dron, la reglamentación que yo expliqué al principio la tiene que cumplir igualmente. Drones hay muchos. Se puede empezar para esto, algunos lo hacen directamente desde una cámara RGB rompiendo la imagen. Los que nosotros tenemos son de una aplicación mucho más específica, pero poco me parece, y a lo largo de las experiencias que venimos recopilando, es que la incorporación de tecnología, de algunos de este tipo de tecnología por parte de los productores, a veces termina siendo algo que no termina dándole el resultado por estas cuestiones que se te van exigiendo de cumplimiento y demás. Sin contar además uno, más allá del cumplimiento legal y demás, por ejemplo, tampoco es, bueno, me compro un dron y consigo un piloto, ¿no? Tampoco es una variable aceptable porque la ANAC exige que el aparato esté vinculado a la empresa prestadora de servicio, que puede ser el mismo piloto o una empresa, es como un triángulo donde se vinculan el prestador del servicio, quién lo maneja y el aparato. Entonces no es tan fácil tampoco decir, bueno, compro un dron y que consigo un piloto habilitado, digamos, ¿no? Esa parte no es tan sencilla. Si alguien consultaba porque ya lo está trabajando, nosotros también podemos hacer la parte de procesamiento de datos, eso también lo estamos ofreciendo, así que en el caso de que ya estén trabajando los drones, nosotros podemos tomar esas imágenes, esas fotografías, procesarlas con el software, ofrecer ese servicio y además hacer el post-procesado con los técnicos como el ingeniero Leandro. Bueno, Mariano, índices como el EVI y el SAVI se pueden conseguir con aplicaciones como Pix4D y cámaras multiespectrales. No hay problema por la consulta. Leandro, ¿querés responder sobre esos índices? En el caso de, yo desconozco el programa, el software que están usando el con el software, no Pixel. sé, con el software lo Entiendo que perdón, sí, que yo utilizo el software con el QGIS se pueden obtener, digamos. Lo que pasa es que, como dicen los chicos, se necesita un doble procesado. Es decir, el programa, entiendo que el Pix4D es más aplicado a ensamblar estas imágenes que se obtienen del dron. Es decir, el dron hace el vuelo y obtiene un montón de imágenes. Imagínense que vuela y cada puntito es una imagen. Entonces, este software es robusto porque también hay que ver eso. Es decir, yo puedo tener un software que lo uso para una cosa, pero en realidad su destino o su aplicación principalmente radica en otra. En este caso, este software que utilizan los chicos al principio ensambla todas las imágenes y luego sí debe ser procesado o postprocesado con otro programa que es el QGIS. El QGIS tiene un montón de aplicaciones, pero bueno, principalmente yo recomiendo que el que quiera usar QGIS, después también se pueden hablar sobre el tema, trabaje las bandas en crudo, digamos, no le pida al programa que calcule índices porque a veces el QGIS hace macana en ese sentido y es más fácil entender lo que uno mira, buscar la fórmula, saber qué está aplicando y hacerlo manualmente con la calculadora raster, pero bueno, tampoco me quiero meter en detalle, pero se puede calcular, sí.
Muchas gracias a todos los participantes y bueno, nos encontraremos en otra oportunidad seguramente. A nosotros como Conseragro en Facebook, en Instagram, también tenemos una página que, bueno, prontamente, ya como somos nuevos todavía, no la terminamos de lanzar, pero en sí a mí me pueden buscar como Leandro Kindernech y seguramente van a encontrar. Y bueno, a disposición, si les gustó la charla y les gustaría ahondar más un poco en los índices, queremos que entren en contacto con nosotros y nos lo hagan saber. Así ya vamos organizando eso también. Más que nada ya pensándolo para el segundo semestre. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por estar. Gracias, gente. Hasta luego. Hasta luego.